¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a los que están por primera vez. Esta es su casa. Cuando gusten pueden acompañarnos. Y es un gusto también pues saludar a todos los demás. Nos tenemos que esperar a veces una semana para verlos, pero cuando los vemos con mucho gusto y con mucha alegría. ¿Usted también? Ok. Vamos a ver si con la palabra se alegra un poquito más. Abra su Biblia, por favor, en Eclesiastés. Estamos viendo la serie de tiempos basada precisamente en Eclesiastés capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4 para recordar un poco acerca de lo que hemos estado viendo, lo que el Señor nos ha estado enseñando a través de esta serie y de cómo enfrentar las circunstancias que inevitablemente van a venir a nosotros. Repita conmigo, inevitablemente. A algunos se les trabó la lengua, pero son circunstancias que vamos a pasar forzosamente. Nadie nos podemos escapar de estas circunstancias. Dice en Eclesiastés capítulo 3, en el versículo 1, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Verdad que es inevitable esto? Si estamos aquí es porque nacimos. Y un día ya no vamos a ocupar la silla que están ocupando en este momento. Ya hablamos también de esto. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Ya explicamos también a qué se refiere esto. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es precisamente la parte B del versículo 4, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Cierra sus ojos, vamos a orar, vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Padre nuestro, amado Salvador, queremos bendecir tu nombre en esta tarde, reconocerte en nuestras vidas porque es por ti que estamos aquí. Es por ti que nos movemos, es por ti que podemos utilizar nuestros sentidos, nuestros miembros, pero queremos usarlos para tu gloria, de acuerdo al propósito por el cual tú nos formaste, nos has hecho crecer, nos has guardado hasta el día de hoy. Que te conozcamos un poquito más y que cada día busquemos andar más conforme a tu buena voluntad. Bendice este tiempo, amado Dios, bendice cada uno de mis hermanos, que tu presencia abunde en este auditorio, en cada corazón, y que tu palabra produzca los cambios necesarios para que podamos enfrentar todas aquellas circunstancias adversas que vienen a nuestra vida, pero también aquellas circunstancias de bonanza que en muchas ocasiones también quieren desviarnos o desviar nuestra mirada de ti. No queremos que pase eso, queremos crecer en la gracia, en el conocimiento de tu nombre, y para eso estamos aquí. No de manera religiosa, no queremos venir a este lugar a escuchar tu palabra para calmar conciencia, no queremos venir a este lugar simplemente como un ritual o como una religión. No, Señor, queremos que produzcas cambios en nosotros, que prepares nuestro corazón, que podamos ser de bendición a tu cuerpo, de edificación a tu iglesia, y que preparemos nuestras vidas para aquel día en el que te hemos de ver cara a cara. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene y que hable a través de mis labios, y que todo lo que salga de mi boca sea para la edificación de tu cuerpo. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, todo el honor y todo el reconocimiento. Gracias, amado Padre. Amén. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Muchos quizás se preguntan, ¿qué es eso de endechar? Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero el título de esta enseñanza es Cuando los nuestros parten. Cuando los nuestros parten. Hay una frase que quizá algunos de nosotros hemos escuchado, o incluso que nosotros mismos hemos dicho: yo me tengo que morir primero. ¿Cuántos han dicho esto? A los hijos, a la esposa, al esposo. No, yo me tengo que morir primero. Y está la esposa y dice: no, yo me voy a morir primero, porque no quieren ver la muerte del familiar. O los padres: no, la ley de la vida es que yo me muera primero y los hijos me entierren o me quemen, ¿no?
Digo, es una frase que a menudo escuchamos, principalmente de los padres a los hijos o entre esposos. Pero esta frase de yo me tengo que ir primero, yo tengo que partir primero, denota en muchas ocasiones una falta de preparación ante una circunstancia o ante una situación, mis hermanos, que una vez más, como todas las que ya hemos visto, enfrentaremos en algún momento de nuestras vidas en esta tierra. Es inevitable esta situación. Como lo vimos en un inicio de la serie, no tenemos control sobre la vida ni sobre la muerte. Ninguno de nosotros tenemos ese control. Es Dios quien determina o quien tiene control de estas cosas. De todo lo que está entre la vida y la muerte, sí tenemos un control de cómo comportarnos, cómo dar respuesta. Pero una vez más, el predicador Salomón trata el tema de la muerte, un tema que no nos gusta tocar. Comienza hablando del nacimiento y de la muerte, y en el medio de este pasaje en donde menciona 28 aspectos de la vida, comienza a tocar nuevamente el tema de la muerte. Pero ahora no la muerte propia, que quizá es algo más fácil de enfrentar, sino la muerte de los nuestros, de nuestros seres amados, nuestros seres queridos. Es un tema complicado, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta pensar en esto? Definitivamente no es algo agradable de pensar porque causa dolor, mis hermanos. Pero es algo que inevitablemente tenemos que enfrentar o que vamos a enfrentar. Y Dios nos ha provisto todo lo necesario para prepararnos para ese momento. Porque no estamos exentos. Dijera en alguna ocasión un pastor al cual llegaron y le preguntaron, oye, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y el pastor contesta, pero ¿por qué no a ti? ¿O qué tenemos nosotros diferente a los demás? Por lo cual no debamos de pasar por circunstancias en esta tierra. Circunstancias difíciles. Bueno, la palabra de Dios nos da respuesta en cuanto a estos temas complicados de tratar para que nuestro corazón esté preparado, mis hermanos, y tenga el consuelo y la fortaleza para enfrentar todo tipo de circunstancias. Incluso circunstancias como estas. Circunstancias de cuando nuestros seres amados parten de esta tierra. Porque absolutamente todos debemos prepararnos. El que no se prepara es una persona que cuando le llega, la misma Escritura dice, su ruina es grande. Cae en grande ruina, cae en desesperación, cae en depresión, en amargura e incluso en el suicidio. Y es lamentable que muchos, por evitar este tipo de temas, no estén preparados para enfrentarlos. ¿Cuántas noticias vemos alrededor del mundo que por ya no soportar más ciertas circunstancias terminan suicidándose y terminan matando a sus propios hijos? Pareciera ficción, pero no lo es, mi hermano. Son temas que tenemos que tratar. Por lo tanto, absolutamente todos debemos de prepararnos. Y como lo vimos en un principio de la serie, no solamente para nuestra partida de este mundo, sino también para la partida de aquellos seres queridos que un día también dejarán esta tierra. Y debemos de prepararnos con el fin de entender que aún en eso, mi hermano, hay propósitos de parte de Dios. Aún en eso podemos entender que Dios tiene propósitos para todo tipo de acontecimiento. Y esto va a producir que podamos dar un salto entre aquella actitud o aquel dolor de lamento, o aquel lamento por causa del dolor ante la pérdida, aquella actitud de alabanza a Dios y aquella actitud de alegría por causa de la esperanza que tenemos en la gloria de Dios, en sus promesas, en su presencia. De otro modo no podemos dar un salto, nos quedamos en la condición de lamento continuo ante circunstancias tan complicadas o tan difíciles de entender como es la muerte. Me ha tocado conocer padres muy longevos, tienen 90, 95 años y les ha tocado ver la muerte de cada uno de sus hijos. De hecho, el papá del pastor Sergio Dueñas
Ha enfrentado la muerte de 3 o 4 hijos y él todavía sigue vivo. Y si no fuera por Dios, por el entendimiento que tiene de la palabra de Dios, quizás su papá, este señor, ya estaría en completa en desconsolación. Pero es una vez más un acontecimiento oscuro, un acontecimiento ingobernable por causa nuestra, que llega a nuestras vidas y tenemos que estar conscientes de cuáles son las demandas de Dios ante este tipo de situaciones. Demandas de las cuales somos responsables como hijos de Dios. Ahora, mis hermanos, no se trata de nosotros. Se trata de aquellos a los que amamos. ¿Cuántos están dispuestos a prepararse? Créame que yo le he platicado con algunos amigos y que en su momento hemos coincidido en que han hecho lo mismo, pero yo desde el día que me casé, si no es desde el día que comenzamos a ser novios mi esposa y yo, nosotros tocamos ese tema. Al principio a mi esposa le resultaba difícil. Yo le hablaba y le decía, tienes que estar preparada por si yo muero joven. En algún momento le decía, ¿te tienes que volver a casar? ¡No! Digo, la Biblia manda que las viudas jóvenes se casen. No, yo no me voy a casar nunca. Y pues eso dices porque no ha pasado, pero espérate a que pase. Dios no lo quiera, pero si pasa tenemos que estar preparados. Y hasta el día de hoy es un tema que ella ha alcanzado a entender. El tema de la muerte, si yo llego a faltar, y yo también me preparo. De hecho, hace una semana estaba platicando con Osvaldo y con Katia acerca de esto, ¿verdad? De cómo tenemos que prepararnos precisamente, porque ahora ya no se trata de nosotros. Si uno se muere, pues como sea, mi hermano. Ya no sientes nada, ya partes con el Señor y estás contento. El problema está en cuando alguno de los nuestros parten, algún hijo, la esposa, el esposo, los padres. Ahí es cuando necesitamos estar bien firmes y cimentados, porque nosotros continuamos en esta tierra. Por eso el predicador Salomón, este rey que examinaba la vida en lo natural, en los acontecimientos naturales que todos como humanos enfrentamos, dice, hay un tiempo para endechar y hay un tiempo para bailar. Y la idea principal de este texto, de este fragmento del texto, o del contraste entre endechar y el contraste con bailar, de lo cual Salomón hablaba, es que el hombre puede encontrarse en un momento en tiempos difíciles a causa del fallecimiento de un ser querido y lo lleva a un profundo dolor, un dolor inexplicable, un dolor profundo, un duelo constante. Pero pasado el tiempo, mi hermano, pasado los meses, los años, nos encontramos en un momento en donde estamos simplemente ya alegres y aquel duelo se ha olvidado. Porque todo pasa. Este pasaje en la traducción lenguaje actual se lee de la siguiente manera. Hoy, dice, guardamos luto, pero mañana bailamos de gusto. Y esta palabra bailar, o la palabra que se tradujo por bailar, la palabra rakat, habla de saltar frenéticamente de alegría, danzar, bailar, saltar como loco por causa de una alegría tremenda en el corazón. Pero ¿cómo brincamos de este paso de un duelo, de un dolor en el corazón a un salto frenético de alegría? ¿Creen que sea posible? Claro que sí es posible, mi hermano, pero se necesita a Cristo, se necesita la palabra, se necesita la llenura del Espíritu Santo. De otra manera no podemos enfrentar o dar saltos tan radicales o con tanto contraste entre el duelo y la alegría. Yo les he comentado en algunas otras ocasiones de cómo he asistido a funerales en donde yo salgo bendecido por la alegría de los hermanos afectados, de cómo
piden que se canten alabanzas con aplausos y con saltos. Y he visto a una madre, a una mamá estar velando a su hijo con alegría en el corazón. Y a veces te pones a pensar, ¿cómo le hace? ¿O cómo puede ser posible esto? Quizá no estará cuerda. ¿Tendrá algún daño cerebral? No, mi hermano, de ninguna manera. Es lo que Cristo produce en la vida de las personas. Cuando hay un entendimiento de que la muerte no es el final, de que la muerte no es el fin para el hombre. Esta palabra endechar, o la palabra que se tradujo por endechar, es la palabra zafat. La palabra hebrea zafat, que significa arrancar el cabello. A ver, arráncale un cabello al que tiene a un lado para que lo zafat. Eso es lo que significa la palabra zafat, arrancar el cabello y golpearse el pecho. Significa llorar, lamentar, estar en un estado de tristeza interna que refleja expresiones externas, tales como llorar o sollozar, agitándose de manera espontánea o de forma ritual. Pero eso es lo que significa endechar. Entrar en una situación de duelo, una condición de duelo, de dolor interno que se ve reflejado por expresiones externas. Como ya lo dije, ya sea arrancándose el cabello o golpeándose el pecho, como lo hacían los orientales por causa de la aflicción, era una forma en la que representaban su dolor. Y la palabra de Dios nos habla en múltiples ocasiones acerca de la endecha. Esta palabra endecha o endechar específicamente se refiere a una canción triste, una canción lastimera que se usaba en los días de duelo, principalmente causada por el fallecimiento de alguien. Es decir, cantaba una canción de dolor. Esto no significa que se tenga que poner a cantar las canciones de Chente cuando se le muera a alguien, ¿no? Más bien habla de un cántico que surge de lo profundo del corazón. No tanto algo ya redactado, sino lo que hay en tu corazón y que comienzas a expresarlo en manera de canto delante de Dios. Por ejemplo, en Génesis 23 vemos cómo Abraham hace duelo por Sara. Cuando Sara muere, su esposa. Y Sara era mucho más joven que Abraham. Y le tocó a Abraham enterrar a Sara, su esposa. Pero dice en el versículo 2, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Esa palabra llorarla significa endecharla. En Génesis capítulo 50 vemos cómo también se hace lamento por causa de la muerte de Jacob, su padre. En Jueces capítulo 11 vemos cómo muchas mujeres fueron a endechar o a hacer lamento, a llorar por causa del dolor que sentían a causa de la mujer de Jefté, un juez de Israel, que fue sacrificada por una imprudencia de parte de este juez de Dios. También se endechó al profeta Samuel cuando murió y lo endechó todo el pueblo de Israel, lo lloraron, dice la Escritura, cuando lo fueron a sepultar. David también lloró delante de Saúl y delante de Jonatán, su hijo, y le cantó una canción de tristeza a causa del dolor que sentía, porque Saúl era como su padre aun cuando lo quería matar, y Jonatán era como su hermano. También en el Nuevo Testamento vemos que se habla de endechar cuando se presenta la matanza de todos los niños por causa del Señor Jesucristo. Y dice que se hace grande lamentación, tal cual la profecía de que Raquel llora a sus hijos y no quería ser consolada porque sus hijos habían perecido. También dice la Escritura en Lucas 23 que una gran multitud del pueblo seguía la crucifixión del Señor y muchas mujeres piadosas lloraban y hacían lamentación por causa de Cristo.
de cómo lo iban a matar y cómo lo iban a crucificar. Esta era una práctica que se hacía en Oriente y que era muy común en el pueblo de Dios o en el pueblo de Israel, en los judíos. Para los israelitas el hacer duelo, el dolerte por la muerte de algún ser querido era una práctica o conllevaba una práctica que se hacía de una manera ritual. O sea, era un ritual que se hacía cada vez que moría una persona. Tenían que hacer un duelo notorio. Comenzaban a gritar, a hacer gritos de una manera frenética, de modo que todo el pueblo tenía que escuchar esos gritos. Y era un grito muy particular, para que todos los que estaban alrededor supieran que una persona había muerto dentro de su familia. La costumbre consistía en exhibir, hacer una gran exhibición. Golpeaban su pecho constantemente, se cubrían la cabeza, ayunaban, agarraban polvo o ceniza y se lo aventaban sobre su cabeza. Descuidaban su cabello, se vestían con colores muy opacos, muy apagados, rasgaban sus vestiduras y hacían muchas otras cosas. Y en los funerales, o al momento de que velaban a una persona, contrataban incluso lloronas, lo que se conoce como plañideras, profesionales, personas que eran expertas en llorar, para que estuvieran llorando de una manera exagerada en el funeral. A nosotros, de este lado del mundo, nos parecería como una falta de respeto, pero muchos comentaristas dicen que es como cuando en un funeral en nuestro lado, acá en Occidente, contratan personas para que canten en los funerales. Es lo mismo, solamente que allá contratan personas para que lloren. Era un ritual que hacían ellos en los funerales. Era una práctica de lamento mediante la cual evidenciaban el dolor que se tenía por alguna circunstancia, principalmente la muerte de un ser querido. Muchas otras cosas más. Ellos tienen 3 tipos de duelo, los judíos. Y el duelo les dura 1 año mínimo. O sea, la primera fase del duelo comienza en el entierro, al siguiente día del entierro. La segunda fase dura 30 días. Y la tercera fase es hasta que se cumple el primer aniversario. Y les dijera todos los ritos que hacen, todas las ceremonias, las prácticas que hacen a causa del lamento por el dolor de un familiar. Pero sería muy largo, nos tardaríamos mucho, pero hacen realmente muchísimas cosas. No tienen que trabajar, no los puedes consolar durante los primeros 3 días. Se muere, desde el entierro tienes que esperar 3 días para darle una palabra de consolación o de aliento a la persona afectada. Antes no debes de decir nada. Después puedes visitar a su casa. Mientras el afectado, ya sea el esposo o la esposa, que haya sufrido la muerte de su familiar, no tiene que trabajar, no tiene que cocinar, no tiene que hacer nada, no se le permite asistir a ciertas convivencias, nada. Y durante 1 año tiene que guardar ese duelo, tiene que cada semana estar recitando una oración que se llama Kadish, algo así, no recuerdo muy bien el nombre. Tiene que estarla recitando. Es una serie, un ritual que se hace supuestamente para enmendar el corazón o para guardar el luto. Pero bueno, esta es la manera en la que el pueblo judío, los hebreos, los israelitas venían aprendiendo de cómo guardar luto ante la muerte de un familiar. Es entendible, no tenían la esperanza que tenemos nosotros hoy en día en Cristo Jesús. Pero sin duda alguna, mi hermano, todos nosotros ahora, en esta generación, en algún momento de nuestras vidas enfrentaremos los tiempos de duelo por algún familiar o por algún ser querido, si no es que ya lo hemos enfrentado. Pero, pregunta, ¿qué debe de pasar en estos tiempos conmigo? ¿Cómo debo actuar cuando yo enfrente una circunstancia tan difícil
como la muerte de un hijo quizá, la muerte de un esposo, de una esposa, como la muerte de los padres. ¿Cuál debe de ser mi comportamiento? Son preguntas importantes, ¿no creen? ¿O prefieren no saber cómo actuar? ¿O prefieren ignorar lo que Dios está hablando acerca de estos tiempos? ¿Ustedes creen que Dios actúe aún en medio del duelo por causa del fallecimiento de un ser querido? Claro que sí, mi hermano. Existen dos formas de lamentarse y dos formas de alegrarse ante este acontecimiento. La forma de Dios y la forma del mundo. ¿Cuántos conocen la forma de lamentarse del mundo? Todos, ¿verdad? Borracheras, drogas, pleitos, una depravación tremenda. Esa es la forma de lamentarse del mundo, y la forma de alegrarse o el tiempo de bailar ante estas circunstancias en el mundo, pues no es diferente, lo hacen más todavía. Encuentran cualquier pretexto para emborracharse. Eso es lo que hace el mundo. Que se muere una persona, hay que tomar. Que es el bautizo de alguien, hay que tomar. Que fulanito se casó, hay que tomar. Eso, el mundo no conoce otra cosa más que las borracheras, la depravación, la corrupción. Pero la forma de Dios, mi hermano, conlleva en sí mismo propósitos para vida eterna. La forma de Dios conlleva esperanza, conlleva consuelo, conlleva paz. Cosas que el mundo no puede conocer porque no le ha conocido a Él. Pero tú y yo, si le hemos conocido, entonces nuestra forma de lamentación y nuestra forma de alegría debe de estar basado principalmente en lo que Dios dice en su palabra, en su presencia en medio de nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra familia. De otra manera, si comenzamos a lamentarnos y a bailar a la manera del mundo, se va a producir una decadencia en nuestra vida, una corrupción y una perdición eterna. ¿Cuántos casos vemos, mi hermano, de padres que no saben tratar la muerte de su esposa y terminan abandonando a sus hijos? Y sus hijos terminan en las drogas o siendo asesinos o yo qué sé. Porque no supo lidiar con la muerte de su esposa y en lugar de preocuparse por lo que él era responsable en esta tierra, decidió abandonar a sus hijos, centrando su mirada en su propio dolor. O viceversa. O un hijo que no sabe tratar la muerte de sus padres y justifica todo su comportamiento en que quedó huérfano muy pronto, porque no tienen idea de cómo tratar la muerte de un ser querido. No saben cómo actuar cuando los suyos parten. Y es algo de lo que tenemos que estar preparados. El lamento del mundo, mi hermano, va acompañado de amargura, de enojo, de resentimiento, de desesperanza, infelicidad. Y asimismo, cuando se alegra el mundo, lo hace como resultado de sus propios deseos y termina por desenfrenarse por depravaciones, borracheras, fornicaciones, orgías y todo tipo de depravaciones. Porque no sabe cómo lidiar con las circunstancias. Pero no es así en Dios, mi hermano. Porque para todos aquellos que estamos en Cristo, tanto los tiempos de lamento como los tiempos de alegría deben de estar fundamentados en una razón y un propósito. Dios siempre tiene una razón. Dios siempre tiene una razón. Dios siempre tiene un motivo, un propósito. La muerte, el dolor, la aflicción de Cristo, mi hermano, tuvo una razón de ser y tuvo un propósito. Y se los he mencionado en muchas ocasiones. Si el dolor significa que Dios no presta atención, entonces tampoco le prestó atención a su Hijo amado, su unigénito, porque sufrió y le dolió más que a todos nosotros. Tuvo un dolor inexplicable y que tú y yo jamás vamos a alcanzar a entender. Pero no así, mi hermano. Dios amaba, el Padre amaba al Hijo
y lo amó hasta el último momento, y el dolor no significaba que Dios no estuviera con él, sino significaba que Dios estaba cumpliendo un propósito más grande que nuestro entendimiento, que nos fue revelado por la palabra. Porque en Dios, mi hermano, aún aquel dolor que se siente por causa de la partida de nuestros seres amados puede ser tornado para bien de todos los que amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Levante su mano grande así hasta arriba. ¿Cuántos aman a Dios? Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Nunca se olvide de esa promesa, porque aplica aún en las peores circunstancias, mi hermano. Aún en circunstancias que vayan fuera de nuestro razonamiento, de nuestro entendimiento. Dios nos alienta, Dios nos consuela, Dios nos fortalece en sus propósitos, al punto de producir que no nos quedemos con aquella sensación de dolor o con aquella sensación de lamento, sino que nos lleva al punto de experimentar la alegría y el gozo de su presencia y de su salvación. Nos da la certeza, la seguridad de que aún aquel dolor inexplicable debe de convertirse en alabanza de su gloria. Así lo experimentaron los primeros discípulos cuando eran devorados por leones, mi hermano. Métase a ver la historia. Su tiempo sacaremos una serie de enseñanzas de la historia de la iglesia para que usted pueda aprender cómo los primeros cristianos pudieron ver esto. La alabanza de Dios en medio de la adversidad, en medio del dolor. Cómo cantaban alabanzas en medio del Coliseo romano. Cómo cantaban alabanzas cuando eran quemados en una hoguera o cuando eran despellejados vivos. Cantaban alabanzas. ¿Cuánto les gusta cantar alabanzas? ¿Solamente cuando hay bonanza o también en la adversidad? O también en aquellos momentos en donde quisieras que ya el Señor te quitara la vida porque no aguantas tanto dolor. Pero yo con todo te cantaré alabanzas. Amén. Abre tu Biblia en Juan 16. Juan capítulo 16, en el versículo 20. Juan capítulo 16, del versículo 20 al versículo 22. Porque el Señor Jesucristo habló precisamente en cuanto a su partida, que sería algo que le dolería a sus discípulos amados de una manera tal cual no habían experimentado. Y en Juan 16, 20 dice: de cierto les digo que ustedes llorarán y lamentarán, hablando de su muerte, y el mundo se alegrará, porque el mundo se alegró cuando mataron al Señor Jesucristo, porque pensaron que se había acabado un revoltoso y no se daban cuenta que estaba iniciando la salvación del mundo. De cierto os digo que ustedes llorarán y lamentarán y el mundo se va a alegrar, pero aunque ustedes estén tristes, dice, su tristeza se convertirá en gozo. Ah, caray, ¿cómo va a ser eso? Porque van a entender los propósitos divinos. Y luego pone un ejemplo, una ilustración. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. ¿Sí es cierto, mujeres, mamás? ¿Sintieron dolor cuando llegaba la hora de su pequeñito? Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después de que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. A ver, vamos a confirmar, mujeres, esta palabra. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. También ustedes, dice, ahora tienen tristeza, pero los volveré a ver. Y ahí está el secreto, mi hermano, de cómo podemos brincar del lamento, de esa vida de lamento, de esa vida de dolor, a una vida de baile, de alegría, una vida de gozo. Pero los volveré a ver y se gozará su corazón. Y escuchen bien, y nadie les quitará su gozo. Nadie, mi hermano.
¿Cuántos quieren experimentar esto? Creamos en las promesas de Dios, ahondemos en las promesas de Dios. Es precisamente esto que acabamos de leer, aquello que Dios quiere que entendamos ante la pérdida que en algún momento podemos experimentar de un ser amado. Que nuestra esperanza en Dios sea mucho mayor, de modo que aquel tiempo de lamento pueda convertirse en un tiempo de alabanza a Dios, en un tiempo de reconocimiento por causa de sus promesas. Y es lo que marca totalmente la diferencia entre una persona que se encuentra en Cristo y una persona que no conoce a Dios. Es lo que marca la diferencia. Principalmente tenemos que tener el entendimiento de que Dios no ignora nuestro dolor. ¿Cuántos saben que Dios no ignora nuestro dolor? Ni aún un dolor de cabeza, mi hermano. ¿Cuánto más la pérdida de un ser querido? Por el contrario, comparte nuestras dolencias, dice la Escritura. Él comparte nuestras dolencias e igualmente se duele ante la muerte de sus hijos. En el Salmo 116, en el versículo 15, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: para el Señor es muy dolorosa la muerte de uno de sus fieles seguidores. Es muy dolorosa. Por lo tanto, Dios no ignora nuestro dolor, lo comparte. Y está en medio de nuestras dolencias cuando aquel ser querido ha partido. Recordémoslo bien, a fin de que cuando llegue ese momento, entonces podamos sentir la presencia de Dios que nos acobija, mi hermano, y que nos dé esperanza, que como el Señor Jesucristo dijo: pero los volveré a ver y nadie quitará ese gozo. También nosotros podamos tener esa confianza en Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Eclesiastés, abre en el capítulo 7, versículo 2. Eclesiastés capítulo 7, versículo 2. El mundo no cree esto, al mundo no le interesa hablar de la muerte, le da miedo. Pero los que hemos sido libertados de la muerte no tenemos problema, mi hermano, o no deberíamos de tener un problema. Porque Cristo la venció, y si creemos que Cristo resucitó, dice la Escritura, entonces también creemos que juntamente traerá con Él a todos los que murieron creyendo en su salvación. Por eso dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 2, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Cómo me estás diciendo, Salomón, que es mejor estar en un funeral que estar en una fiesta? Pues yo le aseguro, mi hermano, que todos los que se pasan la vida en fiestas no están preparados para ver a Dios cara a cara, o para estar en la presencia de Cristo, que es muchísimo más importante que el gozo temporal que pudiéramos experimentar. Dice en el versículo 3, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza de rostro se enmendará el corazón. Otra versión dice, más vale ir a un entierro que a una fiesta, porque nos hace bien recordar que en algún día moriremos. Nos hace bien. Que la boca se te haga chicharrón. No piense de esa manera, mi hermano, porque si no, no se va a preparar para la muerte. ¿Cuántos ya prepararon el día de mañana? ¿Cuántos saben qué van a hacer el día de mañana? Levante su mano. ¿No saben qué van a hacer el día de mañana, hermanos? Bueno, hay que dar una enseñanza también sobre el orden y la disciplina y la previsión. Vamos a dar otra chance. ¿Cuántos saben lo que van a hacer el día de mañana? Levante su mano alto. Por lo menos desayunar, ¿sabe? Entonces levante su mano. ¿O no va a desayunar mañana? No le pregunté ni qué, mi hermano, nomás algo. Bueno, no sabemos si llegaremos a mañana, ¿verdad? Mas sin en cambio a veces nos preparamos y para la muerte ni siquiera la recordamos. Pero dice la Escritura, más vale ir a un entierro que a una fiesta, pues nos hace bien recordar que algún día moriremos. Más vale llorar que reír. Y luego dice, el llanto nos hace madurar. El llanto nos hace madurar.
nos hace pensar con cordura, nos hace buscar sabiduría, nos hace ser prudentes, inteligentes en nuestra manera de hablar, de actuar. Por eso dice la Escritura, es mejor ir a una casa de luto que siempre andar de fiesta en fiesta. Pero más allá, mi hermano, de expresar un dolor exterior por la muerte de un ser querido, Dios quiere que aquello que estamos enfrentando produzca un cambio en el corazón. Porque dice la Escritura que los muertos ya nada saben. Para que no se ande creyendo que los muertos vienen y que los muertos andan aquí como alma en pena y que tienen que terminar una misión y puros rollos de eso. No se crea, mi hermano. La Biblia dice que los muertos ya nada saben. Refiriéndose a esta tierra, ya nada saben de lo que hay en el mundo. Es que mi abuelita me está cuidando. No es cierto. No es verdad, mi hermano. Es bonito pensar en eso, pero es más bonito pensar que Dios te está cuidando, ¿no? ¿Quién es más grande, Dios o tu abuelita? Pues Dios, mi hermano. Y Dios es omnipresente, está en todos lados. Y Dios es omnipotente, todo lo puede. Por lo tanto, confiemos más en Dios. Pero los muertos nada saben, ya no están en esta tierra. Pero los que viven, dice la Escritura, saben que han de morir. Y mientras vivimos, Dios quiere producir un cambio en el corazón, para que no partamos de aquí sin estar preparados para verle cara a cara. ¿Cuántos saben que van a ver al Señor cara a cara? Creyentes y no creyentes. Los creyentes se van a alegrar y los no creyentes se van a aterrar de verlo. ¿De cuáles quiere ser usted? ¿De los creyentes? Preparémonos. Dios quiere producir un cambio en el corazón. Porque el deseo de Dios, mi hermano, es siempre llevarnos a la meditación. Dios quiere que meditemos a fin de no lamentarnos por las pérdidas. Más bien buscar aquello que puede cambiar nuestra vida en esta tierra para cumplir la perfecta voluntad de Dios. Indiscutiblemente, Dios no va a impedir el dolor en nuestra vida, porque el dolor nos hace madurar. El dolor nos hace voltear a verlo a Él. Dios no va a impedir el dolor. Por lo tanto, dejemos de pedirle a Dios que no nos duela. Dios no lo va a impedir. Dios no va a impedir el dolor, Dios no va a impedir el lamento ante la pérdida, sino quiere llevarnos a un cambio por medio de ella, por medio de la pérdida, por medio del dolor. Dios quiere que lo veamos a Él cada vez más grande en nuestras vidas. Y el dolor es lo que produce ver a un Dios cada vez más grande, más sublime. ¿Cómo ves tú a Dios más grande? ¿Cuando te sana de una gripa o cuando te sana de un cáncer? ¿Qué te produce más dolor, la gripa o el cáncer? ¿Verdad que sí? En cosas tan pequeñas, en donde usamos el sentido común, podemos darnos cuenta que aún en esas cosas tan delicadas como es la pérdida de un familiar, Dios puede hacernos ver su gloria de una manera más excelsa, mi hermano. Una manera más gloriosa. Y más aún cuando tú o yo como cristianos enfrentamos ese momento y reflejamos totalmente la gloria de Dios a través de nuestro comportamiento. Se vuelve real en medio de los hombres. Existen, mi hermano, reacciones distintas entre aquellos que conocen a Dios y que forman parte de su reino y aquellos que aún no han nacido de nuevo. Son reacciones completamente opuestas y las diferencias deben de ser notorias. Se debe notar que eres cristiano cuando pasas por una circunstancia de estas. Es que tú no me entiendes. Yo no, mi hermano, te repito, pero Dios sí. Dios sí te entiende. Y debe de ser notoria nuestra diferencia, el comportamiento. Debe de ser de mucho contraste. Nuestra vida cuando pasamos por una circunstancia de ese tipo en relación a alguien que no ha nacido de nuevo. Y déjame decirte, mi hermano, que muchos hombres se dan cuenta que no han nacido de nuevo cuando pasan por este tipo de circunstancias. O tienen que pasar por este tipo de circunstancias para darse cuenta que no han nacido de nuevo.
a fin de que se pongan a cuentas delante de Dios. Y aún eso se llama misericordia. Por eso Pablo escribió ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, abre tu Biblia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 y 14. Debe de haber un contraste entre la vida de que conoce a Dios y la vida de aquel que no ha nacido de nuevo. Debe de haber diferencia en las reacciones. Por eso Pablo escribió ahí en Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, y ahora, amados hermanos, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. ¿Por qué Pablo les dice esto, mi hermano? Porque los tesalonicenses tenían dudas en relación a la muerte de sus seres queridos. Unas dudas que no les dejaban, no les permitían tener paz en el corazón. Tenían dudas en cuanto a lo que sucedería con aquellos que ya habían partido. Porque en el tiempo de Pablo, que eran los inicios de la iglesia, los inicios de la revelación del Señor Jesucristo, de todo lo que se venía hablando por medio de la ley, de los profetas, había un concepto incompleto. Se tenía algo muy dudoso, algo muy abstracto en relación a la vida después de la muerte o a lo que pasaba después de que una persona moría. Y aún hasta el día de hoy hay muchas dudas y muchos errores en cuanto a lo que sucede después de la muerte. Por eso Pablo les estaba tratando de esclarecer un poquito más lo que sucedía con aquellos creyentes que morían, para que tuvieran gozo, para que tuvieran paz, para que tuvieran esperanza. Mi hermano, si entendiéramos realmente lo que el apóstol Pablo experimentaba, si entendiéramos aquel pasaje en donde Pablo se expresa diciendo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si lo entendiéramos tan solo un poquito, porque de ambas cosas, dice Pablo, estoy puesto en estrecho. Dice, tengo deseo de partir y estar con Cristo. Y luego dice, algo que quiero que subrayes en tu Biblia, lo cual es muchísimo mejor. Muchísimo mejor es partir y estar con Cristo. Si entendiéramos esto, mi hermano, no estaríamos lamentando tanto por la muerte. No estaríamos con un miedo, con una incertidumbre ante la muerte de un ser querido que sabemos que muere en Cristo Jesús, que muere creyendo. Porque Dios no quiere, mi hermano, que nuestro tiempo de duelo se convierta en un dolor desesperado. ¿Qué es lo que sucede con muchos que no entienden esto que el apóstol Pablo experimentaba? El morir es ganancia. ¿Cuánto les gusta ganar? Aún en los juegos ahí de mesa, y no me gusta perder. Siempre quiero ganar. Bueno, también gánate esto, la muerte. El morir es ganancia, dice la Escritura. El apóstol Pablo, totalmente lleno del Espíritu de Dios, inspirado, hablando verdades absolutas, que es muchísimo mejor partir y es muchísimo mejor estar con Cristo. Por eso Pablo no se lamentaba. ¿Cuántos apóstoles estuvieron como la tradición judía lo hace actualmente o como lo venía haciendo, con un chorro de duelo? ¿Cuántos apóstoles estuvieron así cuando le mocharon la cabeza a Jacobo? Cuando Herodes le mandó mochar la cabeza a Jacobo, que fue el primero de los apóstoles.
que murió? ¿Cuántos vieron a su hermano Juan quedarse un año sin hacer actividad? Porque había muerto su hermano Jacobo. ¿Verdad que no? Nada que ver, porque en el Señor tenemos una esperanza viva, mi hermano. Ese lamento Dios lo transforma en baile. Esa endecha, ese canto de tristeza y de dolor y de desesperación, el Señor lo torna en bendición. Yo me imagino a Juan diciendo, y este Juan ya me ganó a ver al Señor. Porque ¿se acuerdan que se estaban peleando por quién iba a estar a su derecha y a su izquierda? Y el que se fue a la villa, ¿qué dice el dicho? Perdió su silla. Llegó Jacobo primero con el Señor. Dice Pablo, quisiéramos estar ausentes en el cuerpo, porque entonces estaríamos presentes con Cristo. Y Jacobo se adelantó, mas sin en cambio los apóstoles continuaron su labor. Los discípulos continuaron su labor, porque Dios nos quiere que nuestro tiempo de duelo se convierta en un dolor desesperado, que nos lleve a tener un juicio nublado de las cosas, que produzca que comencemos a abandonar los planes y los propósitos de Dios, aquellos planes y propósitos que Dios tiene para con los que se quedan en vida. La única razón por la que Pablo deseaba quedarse en esta tierra era para seguir cumpliendo los propósitos de Dios con la iglesia de Cristo. Es lo único que lo detenía en esta tierra. Muchos, mi hermano, se quedan en el lamento de la muerte, cuando la realidad es que aquellos que han muerto en Cristo se encuentran gozando de una manera inmediata la presencia de Dios. ¿Cuántos saben que en el cielo ya no hay COVID? ¿O creen que al Señor se le infiltra ahí un virus porque algún ángel comió murciélago? ¿Verdad que no? En el cielo ya no hay COVID, mi hermano. Allá están descansando y gozando de la presencia del Señor. El que nosotros no lo alcancemos a apreciar no invalida la presencia de Dios en el cielo. No invalida sus promesas, su gloria. Pero muchos se quedan en el lamento de la muerte y Dios no quiere eso, mi hermano. Dios no quiere que abandonemos los planes y propósitos que Él tiene para con nosotros. No quiere que descuidemos a un hijo porque el otro se murió. Dios no quiere eso. Dios no quiere que el padre abandone a sus hijos porque se murió su esposa. No, Dios quiere que continúe sus planes y propósitos en esta tierra. Dios se quiere glorificar, Dios quiere llenar la vida del creyente. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 8 está el pasaje que les mencioné hace un momento del apóstol Pablo, en donde dice, estamos completamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. En ocasiones, la muerte de nuestros seres amados nos puede producir que olvidemos que Dios aún demanda respuestas de los que estamos presentes. Y a veces nos olvidamos de que Dios aún nos seguirá pidiendo cuentas de todo aquello que hagamos. Y que aún Dios quiere usarnos para la salvación de aquellos que aún no la han recibido. Y pensamos que la muerte de un ser amado nos justifica de todo. ¿Y saben que esto no es así? Porque cuando nosotros nos caemos en una condición de lamento tan terrible, un dolor tan desesperado, que comenzamos a dejar los planes y propósitos de Dios y nos comenzamos a olvidar que tenemos hijos que no han nacido de nuevo, que tenemos algunos familiares que necesitan la salvación, ¿saben qué es lo que estamos haciendo? Menospreciando la muerte y la resurrección del Señor. Porque actuamos como si Cristo jamás hubiese levantado de los muertos. ¿Y eso le es agradable a Dios? No. Es como aquel que por causa de no perdonar piensa que Dios le va a sobar el pecho, el lomo, cuando dice yo me aparto de él. Porque está amargado, porque le está dando un mayor énfasis a la ofensa que a mi sacrificio.
Es lo mismo, le damos un mayor énfasis a la muerte que a la vida de Jesús, mi hermano. Y Jesús resucitó, Jesús no está enterrado, Jesús no está muerto, Él está vivo, mi hermano, y nosotros creemos en Él. Amén. Creemos que Él ha vivido, y así como Él vivió, también nosotros viviremos. Por lo tanto, la muerte no nos asusta, y la muerte, mi hermano, no nos hace que nos apartemos de los planes y de los propósitos de Dios. Y no tiene que producir la muerte de un ser querido el que nos olvidemos de la respuesta que tenemos que darle a Dios. No tenemos que olvidarnos de aquellas cuentas que se nos pedirán por causa de las responsabilidades que tenemos aquellos que nos quedamos en vida. Dios nos seguirá pidiendo respuesta. Y sobre todo, Dios te seguirá usando si tú estás dispuesto para salvación de muchos. Además de esto, si ponemos un mayor énfasis en la muerte o en el dolor que presenciamos por causa de que los nuestros partieron, nos va a impedir ver el gozo y la alegría de la cual Dios también quiere que participemos, por causa de lo que Él sigue obrando en nuestras vidas y nuestras familias. Parte un ser querido y de repente te enteras que aquel primo que tenías, que era el peor de toda la familia, se convierte y tú, qué bueno, me da gusto, gloria a Dios. Porque estás tan metido en la muerte de tu ser amado que estás dejando de ver todas las maravillas que Dios está produciendo. Pero tenemos, mi hermano, que estar preparados para entender la muerte de la manera en la cual Dios nos la ha revelado, para que podamos tener gozo. Y Dios no nos impide el dolor, y Dios tampoco nos priva de sentirnos afligidos porque un ser querido murió. Al contrario, Dios está contigo cuando tú te dueles y está bien dolerte, pero no caer en un dolor desesperado, no caer en un luto de 1 año, de 2 años, de 3 años, un luto de toda la vida, porque no puedes superar que aquel ser querido ha muerto. No, mi hermano, tienes que entender la muerte de la manera en la que Dios la reveló. En Lucas capítulo 23, del versículo 27 al versículo 29, el Señor Jesucristo dice algo tremendamente revelador. Dice, mucha gente seguía a Jesús, incluso algunas mujeres, dice, las cuales lloraban y se lamentaban por Él. ¿Por quién se lamentaban? Por Jesucristo. Dice que Jesús, mi hermano, todo sangrentado, todo cansado, fatigado, ya a punto de morir y entregar la vida, dice que se dio la vuelta y les dijo, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, más bien lloren por ustedes y lloren por sus hijos. ¿Por qué? Porque se quedan en esta tierra. Dice, está llegando la hora terrible en la que la gente dirá, afortunadas las mujeres que no pueden tener hijos, que nunca los han tenido ni han amamantado. Afortunadas, dice, más bien lloren por ustedes y por sus hijas. Ojo, no está diciendo que las mujeres no tengan hijos. Aquí se refiere expresamente a aquella persecución tan terrible que estaba a punto de levantarse en el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido el templo de Jerusalén, y que muchos cristianos fueron muertos y fueron puestos como lumbreras para alumbrar los pasillos de Roma. Fueron quemados vivos. A ese evento se refiere. Por eso dice, más bien lloren por ustedes, porque están a punto de vivir algo tan terrible que van a voltear a las que no tienen hijos y van a decir bienaventurada. ¿Por qué? Porque las que sí lo tienen van a estar viendo cómo matan a sus hijos. Por lo tanto, dejen de llorar por mí. Yo voy al Padre, yo cumplo mi propósito. Más bien, preocúpense por estar fortalecidos, porque lo que van a enfrentar es algo terrible, pero que ciertamente les traerá gozo cuando estén en mi presencia, porque ciertamente también el Señor tiene promesas. Por esta causa, mi hermano, la palabra nos da mucho consuelo ante la pérdida de nuestros seres queridos. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 14. Quiero que leamos este pasaje para contrastar lo que les acabo de decir de lo que ocurría en la iglesia del primer siglo.
Era algo tremendo. A mí se me enchina la piel de pensar lo que sufrieron aquellas personas del primer siglo, de las cuales el Señor Jesucristo les dijo: lloren por ustedes y por sus hijos. Porque la palabra nos da mucho consuelo ante la pérdida de nuestros seres queridos que han muerto en Cristo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces oí una voz del cielo que me decía, escribe esto. En la Reina Valera dice bienaventurados, ¿verdad? Dice: Dios bendecirá a los que de ahora en adelante mueran unidos al Señor Jesucristo. Y el Espíritu de Dios dice: así es, porque ellos descansarán de todos sus sufrimientos y todas sus dificultades, pues Dios los premiará por todo el bien que han hecho. ¿No es palabra de consuelo esto, mi hermano? El saber que nuestros seres queridos partieron unidos a Cristo, que ya descansarán de todo el sufrimiento, descansarán de las dificultades. Porque es lo que pasó con aquellas mujeres que lloraban por Jesús, que al final fueron atormentadas por causa de Roma, de los emperadores que eran anticristo o anticristos. Ya están descansando de sus sufrimientos y de sus dificultades. Hermano, tenemos muchísima esperanza de parte de Dios en cuanto a esto, pero necesitamos poner atención a aquello que Dios nos está hablando y tenemos que centrar nuestra mirada en Cristo Jesús. Tenemos que centrar nuestra mirada en su reino. Escúchame bien, la muerte no es el fin para el cristiano, no es el fin para el creyente, para el que ha nacido de nuevo, no es el fin. ¿Cuántos entienden esto? Por lo tanto, no te lamentes por los que ya partieron en el Señor. Más bien cuídate tú y cuida a los tuyos, porque seguirán enfrentando dificultades y sufrimientos en esta vida y necesitan estar preparados a fin de no apostatar de la fe y apartarse para una condenación eterna. Pero aquí surge una pregunta, mi hermano. ¿Qué pasa con aquellos familiares que mueren sin Cristo? Esto es más difícil, ¿no? Porque si mueren con Cristo, pues gloria a Dios, es ganancia. Pero ¿qué pasa si mueren sin Cristo? Es una pregunta complicada de responder, mi hermano. Porque yo creo que todos hemos tenido familiares que han muerto sin Cristo. Y nos ha dolido. Mi papá murió sin Cristo. Bueno, creo yo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con aquellos familiares que mueren sin Cristo? En primer lugar, mi hermano, escúchame bien lo que te voy a decir. Nunca podremos asegurar al 100% si una persona está con Cristo o si una persona está en el infierno. Nunca. Nunca lo podremos asegurar al 100%. Podemos darnos una idea un poquito más certera cuando su condición era clara, evidenciaba una depravación, cuando era muy evidente. Pero aún así tenemos que tener cuidado de declarar tajantemente si una persona está con Dios o está en el infierno. ¿Por qué? Porque en primer lugar, si nosotros decimos, no, es que está en el infierno, no, es que murió sin Cristo, en primer lugar nos pondríamos en una posición que solamente Dios tiene. ¿Cuál es esa? La posición de juez. Y nosotros no somos jueces, como para decir si una persona está con Dios o está condenado. Eso es algo que no podemos saber. Nosotros podemos juzgar lo que vemos, mi hermano. Lo que vemos, lo visible, es lo que podemos juzgar nosotros. Las intenciones del corazón, las cuestiones inmateriales o lo que está en lo profundo del alma, eso solamente Dios lo ve. Por lo tanto, jamás podremos asegurar al 100% si una persona está con Dios o está en la condenación. De otro modo, les repito, nos pondríamos en la posición de Dios, una posición de juez, y nos tomaríamos un atributo que solo Dios tiene, la omnisciencia. Dios conoce todas las cosas, nosotros no.
En segundo lugar, tenemos que aprender a confiar en el amor inagotable de Dios. ¿Cuántos aman a sus hijos? Ante su mano. ¿Cuántos aman a sus padres? A sus hermanos, sus vecinos, a sus perros. Bueno, mi hermano, Dios los ama más. Dios los ama más que tú. Es que yo amo a mi hijo y mi hijo es... No, Dios lo ama más que tú. No, es que mi esposo, Dios lo ama más que tú también. Es que mi papá era mi... Dios lo ama más que tú. Tenemos que aprender a confiar en el amor inagotable de Dios. Tenemos que aprender a confiar que Dios amó y Dios actuó. Nosotros decimos que amamos a nuestra esposa y que si se muere, no, cuidado, pero no eres capaz de ayudarla a lavar los trastes. No eres capaz de ayudarla a trapear. No eres capaz de ayudarle o darle un masajito en sus pies. Cristo Jesús entregó su vida, mi hermano. ¿Quién lo ama más? Cristo, ¿verdad? No, es que yo amo a mi esposo y no lo respetas. Cristo Jesús entregó su vida. Por lo tanto, en segundo lugar, contestando a esta pregunta, ¿qué pasa con aquellos familiares que mueren sin Cristo? Número uno, nunca lo vas a poder asegurar. Descansa y confía en el amor inagotable de Dios. Por otro lado, tenemos que aprender a conocer que Dios es justo. Dios es justo. Y por otro lado, tenemos que entender que cuando una persona muere sin Cristo, es porque Dios ya mostró su misericordia, su amor y agotó toda posibilidad de arrepentimiento. Y su corazón estaba tan torcido, tan depravado, tan duro, que Él mismo tomó su decisión de apartarse de Dios eternamente. Dios no. ¿Nos duele? Sí nos duele, mi hermano. Pero cuando tú confías en el amor inagotable de Dios, eso te va a traer paz a tu corazón. Y te digo porque yo lo experimenté. Mi papá murió sin Cristo. Bueno, creo yo por sus obras. En el último instante mi mamá le decía que se arrepintiera y él dijo, jamás me voy a arrepentir. Fue declarado. Cuando se estaba muriendo, él gritaba, ayúdenme, sálvenme, échenme agua. Me estoy quemando, decía. Pero él 2 semanas antes o 3 semanas antes cayó en un coma. Y yo le decía a Dios, dale vida y yo le voy a predicar. Yo tenía 6 meses de converso, 6 meses de convertido. Le dije, Señor, permítele vivir y yo le voy a predicar tu evangelio. Le dio vida, mi hermano. Ante toda posibilidad de vivir, Dios le permitió 1 semana más después de que salió del hospital. Y no le prediqué el evangelio. Me dio miedo, porque era un diablo, ¿verdad que sí? Allá está mi mamá atrás. Me dio miedo. Mi mamá sí le predicó, entonces yo por eso descanso también. Pero me dio miedo. Y cuando nos llaman un domingo saliendo de la congregación, nos llaman y nos dice que murió, lo primero que pensé yo fue, no le prediqué. Y me dolía mucho y decía, es que quizás esté en el infierno por mi culpa, porque no le prediqué, hasta que Dios me hizo entender que Él tenía más amor por mi papá que yo. Y que Él estaba más interesado en su salvación que yo. Y que su amor inagotable, sin duda alguna, también se lo mostró. Que dejara de pensar de más. Porque a veces pensamos de más, mi hermano. ¿Qué pasa si un familiar se muere sin Cristo o muere sin Cristo? Tenemos que aprender a descansar en Dios, que Dios es el más interesado en la salvación. Es Él el creador, es Él el que sustenta, es Él el que entregó su vida, es Él el que amó primero, es Él quien perdonó primero. Es Él siempre el primero, mi hermano. Descansa y continúa los planes y propósitos que Dios tiene para ti. Y aprende, como yo aprendí, a no dejar oportunidad para predicar el evangelio. Y a no tener miedo de hablar la palabra. Aprendamos. Por esta causa, mi hermano, no debemos de dejar de predicar el evangelio. ¿Tienes preocupación porque alguno de tus familiares no es converso? ¿Y tienes preocupación porque si se muere el día de mañana? Pues predícale el evangelio. No dejes de hablarle de Dios, de su palabra, de su salvación, y eso va a guardar tu corazón.
No debemos dejar de esforzarnos para dar un testimonio adecuado. Tienes miedo de que mueras sin Cristo, pero no das un testimonio adecuado. Y piensas que con la pura predicación del Evangelio ya fue suficiente. No, mi hermano, tienes que dar testimonio. Tu vida tiene que impactar la vida de aquel que no es converso, para que entonces tú puedas descansar que Dios está haciendo la obra. No debemos de dejar nada a la especulación. O no debemos de dejar a la especulación la salvación de una persona. Tenemos que tener la certeza de que sus obras y su perseverancia en Dios está confirmando que en verdad ha recibido la salvación de Cristo. Debemos de esforzarnos. ¿Cuántos están dispuestos a esforzarse? Necesitamos esforzarnos. Finalmente, mi hermano, no es casualidad que Dios inicie tocando el tema de la muerte propia, diciendo que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Y después se vuelve a introducir al tema de la muerte, tocando fibras sensibles de nuestro corazón, al recordarnos que un día nos tocará endechar, lamentar, nos tocará llorar y dolernos ante la muerte de un ser amado. No es casualidad, pero es en ese preciso momento cuando necesitamos poner en práctica la palabra, recordar y esforzarnos por confiar en Dios, en sus propósitos, en su inmenso amor para con todos los hombres. Dios tiene planes, mi hermano, para la vida y también tiene planes para la muerte. Dios usa ambas cosas para el cumplimiento de su voluntad y no existe nada fuera de Él que nos pueda hacer entender este tipo de dolor. No hay nada que nos pueda ayudar a sobrellevar esta pena, sino solo Él. Por lo tanto, necesitamos confiar en Dios, aprender a conocerle. Quiero terminar con este pasaje. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Voy a leerlo del versículo 9 al versículo 17 y termino con esto. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de escuchar esto, vi una gran multitud delante de mí. Había gente, dice, de todas las naciones. Había gente de todas las familias, de todas las razas, de todas las lenguas. Y era imposible contarlos. Estaban en pie, vestidos de blanco ante el trono y ante el Cordero, y tenían ramas de palma en sus manos. Gritaban: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos y de las cuatro criaturas, ellos se inclinaron hasta el suelo ante el trono y adoraron a Dios, diciendo: así sea, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fortaleza a nuestro Dios por siempre. Así sea, dicen. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son los que están vestidos de blanco y de dónde vienen? Yo le respondí: usted lo sabe, Señor. Entonces me dijo: son los que han pasado por un gran sufrimiento, pero han lavado sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Por eso están ahora ante el trono de Dios para adorarlo en su templo de día y de noche. El que está sentado en el trono se hará presente para protegerlos. Nunca más sentirán hambre ni sed, ni los quemará el sol ni el calor. Y el Cordero que está frente al trono será su pastor y los guiará a manantiales de agua de vida. Dios secará todas las lágrimas de sus ojos. Eternamente y para siempre, mi hermano. Qué precioso pasaje. Lleno de esperanza, lleno de vida, lleno de una promesa que nos hace estar firmes en cualquier circunstancia, ante cualquier situación. Yo les pregunto, ¿estamos preparados, mi hermano? No para morir, sino para enfrentar la muerte de los nuestros.
y glorificar a Dios aún en ello. ¿Estamos preparados? Cierra tus ojos. Padre nuestro, amado Dios, bendito Salvador, Señor de la gloria, de la majestad, eres tan grande, Señor, tan perfecto y sublime, y eres real y eres vivo, eres verdadero. Nos has dado tu palabra, nos has dado tus promesas, nos has dado tu Espíritu Santo, nos has dado todo de ti, Señor. Nada nos has reservado, todo nos lo entregaste en las manos. Somos llamados tus hijos. Queremos actuar como tales. Queremos creerte. Queremos confiar, queremos amarte. Queremos glorificarte y entender que cuando nosotros no creemos en tus promesas, te ofendemos y no queremos hacer eso. Tú entregaste a tu Hijo por nosotros. Ahora con gusto gastaré yo todo lo que soy, me entregaré por completo, confiando que todo lo que tengo es tuyo, aún mis hijos, mi esposa. Todo es tuyo, Señor, todo te pertenece. Y si en algún momento tú tomaras la decisión de llevarte a alguno de mis familiares, yo quiero confiar en ti. Y ciertamente voy a sentir dolor, pero ese dolor lo voy a llevar a tus pies para poder continuar con mi mirada puesta en ti, para poder continuar trabajando en esta tierra, en el plan y el propósito que tú has determinado para mi vida. No quiero, Señor, que el sufrimiento o el dolor nuble mi vista y deje de ver tus maravillas, tu gloria actuando en medio de los hombres, porque tu promesa está dada. Tú serás mi pastor, tú enjugarás toda lágrima y estaremos delante de ti en tu trono por toda la eternidad. Gracias, Señor mío, Dios mío. Gracias por tu palabra, gracias por tu inmenso amor. Guárdanos y ayúdanos a conocerte más. En el nombre precioso de Cristo Jesús, que tu palabra nunca se nos olvide, que tu palabra se haga vida en nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos en esta tarde. Gracias por este tiempo. A ti sea toda la gloria, toda la honra, el honor, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor, mi hermano. Son temas delicados, son temas difíciles de tratar, mi hermano, pero son temas necesarios. Están expuestos en la palabra del Señor. Preparémonos, llenémonos más de Dios y experimentemos su presencia para que esa presencia nos lleve a estar firmes en medio de la tempestad y ante cualquier circunstancia. Amén. Que Dios le bendiga. Nos vemos primeramente el miércoles en el discipulado de doctrinas fundamentales del cristianismo. Dios le bendiga, mi hermano.